esta semana hablaba con alguien y me dijo, bueno, buena la Navidad para usted que es pastor. Le dije yo, sí, ¿qué especial tiene eso? No, lo que pasa es que en mi vida hay muchas cosas y sí, definitivamente pueden haber muchas. Seguramente que en la vida de cada uno de nosotros hay cosas que deben cambiar. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos reconocen eso? Los que no dijeron amén ya son santos, entonces gracias, Señor, por la santidad de algunos aquí. Pero lo más grande de todo esto es el mensaje que Dios nos ha traído a través de la Navidad. Y les decía que hubo alguien esta semana que me decía, no, bueno, pues es que lo que pasa, usted no sabe por las que yo he pasado este año pasado y el antepasado, y la llevo ya un rato largo pasando necesidades en muchas áreas y pues no estoy contento para pasar la Navidad. Muchos de ustedes en esta Navidad tal vez se sentirán un poco agobiados, tal vez se sentirán un poco tristes. Algunos lastimosamente han perdido un familiar en este año, algunos tal vez las cosas no le han ido bien y pues hemos tenido alguna pérdida. No voy a preguntarles quiénes, pero pues déjeme decirle que es parte de la vida, que es parte de la vida y pues hay que afrontarla. Y la ganancia que nosotros tenemos, a gran diferencia de lo que tienen los mundanos o los que no tienen a Cristo, es justamente eso, que nosotros tendremos los mismos problemas que la gente allá afuera, pero la diferencia está en que nosotros tenemos a Cristo y eso marca una gran diferencia. Amén. Entonces, a veces llegan tiempos como estos y como estos de Navidad y de festejo para algunos, y otros tienen sentimientos encontrados y yo les pido algo: no repriman sus sentimientos, porque eso en nada ayuda, de verdad que no. ¿De qué sirve entonces? Entre esos sentimientos, el peor que uno puede reprimir es el amor. No repriman nada del amor o negarle el amor a alguien porque tal vez le hizo algo malo. Permita que el amor fluya. Jesucristo nos dio ejemplo. Mire, Jesucristo dijo algo tan fuerte como que incluso amemos a nuestros enemigos. Por tanto, ¿de qué nos serviría tener amor? ¿Cuántos tienen amor aquí? Levanten la mano. Algunos tienen puro odio. No, todos levantaron la mano. Yo lo digo por fe. ¿Cuántos entonces tienen amor? Todos. ¿Y de qué sirve que tengamos amor si lo reprimimos? ¿De qué sirve tener una fuente maravillosa que es el amor si lo tenemos guardado o lo mezquinamos o se lo negamos a alguien simple y llanamente porque ese alguien tal vez nos hizo algo? ¿De qué sirve que ustedes amen a los cercanos? ¿De qué sirve o qué honroso, qué diferencia hace usted si usted ama a su hijo? Pues es natural, es su hijo. Pero lo grandioso, lo maravilloso y el desafío de Cristo a nosotros es que amemos aún a nuestros enemigos. ¿Cuánto más en este tiempo de Navidad no dejemos reprimido el amor que Dios nos ha dado? Yo les ruego en el nombre del Señor que no se dejen llevar por la amargura, porque es un sentimiento trágicamente autodestructivo. Bueno, ya les hablé de eso, ahora sí voy a comenzar a predicar. Y para eso vamos a la palabra. ¿Qué les parece si vamos a Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15? La carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida.
¿Sabe? Lo voy a leer una vez más porque entiendo que este par de versículos tienen algo interesante que decir, pero hay que poner mucha atención y escudriñar. Pero lo tienen ahí, ¿no? Gracias, hermanos, por ayudarme con esto. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, o sea, porque somos de carne y sangre, Él también la tuvo. ¿Y con qué lo hizo? ¿Y por qué tuvo esa carne y ese cuerpo? Porque mediante ese cuerpo anuló que la muerte, el poder de la muerte que tenía el poder de la muerte, que tenía aquel que tenía el poder de la muerte. En otras palabras, el diablo tenía el poder sobre la muerte y con eso nos asustó durante mucho tiempo, ¿sí o no? Pero Cristo Jesús hizo algo, y libró a los hombres que tenían temor a la muerte, porque eso los sujetaba a una esclavitud durante toda la vida. Lo que les quiero decir es que Jesús se hizo hombre porque era necesaria la muerte de un hombre que fuera más que un hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que fuera santo. Porque hombres hay millones en el mundo, pero ninguno como Él, porque Él es santo, porque Él fue tentado en todo y en todo encontrado santo. O sea que su sangre no estaba contaminada, su sangre estaba y está libre de pecado y es poderosa y es una sangre maravillosa que tiene poder para vencer, o que tiene poder y venció la muerte y venció al diablo, que tenía ese poder, esa potestad de asustarnos con una muerte eterna. ¿Ok? Les quiero decir que en el momento de la encarnación, en el momento del nacimiento de Jesús, Dios mismo se hizo prisionero para la pena de muerte. Él mismo vino a morir. Amén. Cristo, no fue que Cristo viniera a correr un pequeño riesgo, a ver si de pronto algo me pasa. No, Él no vino de esa manera. Él se entregó a la muerte y precisamente a eso vino, porque la palabra del Señor dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice así la Escritura. Por lo tanto, no es de extrañarse que Satanás intentara desviar a Jesús de la crucifixión. La cruz fue la destrucción de Satanás, pero ¿cómo lo destruyó Jesús? El poder de la muerte, escuche esto, es la habilidad de hacer de la muerte algo temible. Lo voy a repetir. El poder de la muerte es la habilidad de hacer de la muerte algo temible. El poder de la muerte es el poder que sujeta a los hombres a esclavitud a través del miedo a la muerte. Cuando no teníamos a Cristo, teníamos miedo de morir, ¿sí o no? Lo terrible es que algunos en la iglesia todavía tienen miedo de morir. Pero eso no debe ser así. Doy gloria a Dios porque espero que en este día a usted le quede bien claro cuál es el poder de Dios, el poder de la muerte, el poder del nacimiento de Cristo y el poder de la muerte de Cristo. Amén. El poder de la muerte entonces es el poder de mantener a los hombres en pecado, de manera que esa muerte se presenta como algo espantoso, de lo cual los hombres no quieren ni hablar. Algunas veces le predico a gente y cuando tengo esa oportunidad, hace casi unas 2 semanas compartía un café con una persona y pues se sentó a tomar un café con un pastor. ¿Cómo le iba a ir? Pues a hablar ¿de qué? Del Señor. Y yo le estaba hablando justamente de cosas como estas y de la condenación que hay cuando nosotros, sabiendo que estamos en pecado, seguimos insistiendo en el pecado. Y este hombre me decía, bueno, si me voy al infierno, pues ¿qué voy a hacer? Pues claro que no va a poder hacer nada, pero ahora, si está en el infierno ya no podrá hacer nada, pero ahora todo aquel que vive tiene esperanza, porque en Cristo hay salvación. Amén. Entonces, decir que nosotros no creemos en esas cosas, no creemos en el infierno, no anula el infierno. ¿Cierto que no? Algunos estarán en el infierno diciendo, no lo recibo, no estoy en el infierno, por fe no estoy en el infierno.
Algunos se van al dentista diciendo que por fe no le va a doler. No me va a doler, pero cuando le están sacando la muela, entonces sí grita. O sea que sí le dolió. No podemos negar una realidad. Y el infierno, por más de que muchos lo quieran negar, el infierno existe. Porque ¿saben por qué lo digo con esta seguridad? Porque Jesús habló del infierno. Y para mí lo que Él dice es verdad. Y no solamente es verdad, sino que todo lo que Él dice se cumplirá. Amén. Entonces, por medio de que, así que los hombres nieguen las cosas, no significa que van a cambiar porque el hombre las niegue. Entonces Jesús despojó a Satanás de este poder, lo desarmó y formó para nosotros una coraza de justicia que nos hace inmunes a la condenación del diablo. Cuando usted es salvo, dice la escritura, Romanos 8:1, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Tal vez usted sigue teniendo luchas. Nadie le dice que no. Podemos seguir teniendo luchas, pero eso no significa que no podamos tener la victoria. Dele gloria a Dios cuando usted pecando se siente mal, porque eso es una lucha. Y el que lucha tiene esperanza de victoria. Terrible para el que no lucha. El que está en el mundo no siente necesidad de arrepentirse, no se siente mal, se deleita en el pecado y se goza con aquellos que hacen pecado. Pero cuando usted está en Cristo, las cosas son diferentes. Entonces, por medio de su muerte, Jesús borró todos nuestros pecados. Y esto es maravilloso para nosotros, pero deja sin trabajo al diablo. ¿Saben por qué? Porque una persona sin pecado deja a Satanás pues justamente sin trabajo, porque no tiene cómo acusarle. Escuche esto, Él es el acusador, pero por cuanto nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, Él no, ya el acta que estaba en nuestra contra es borrada. Toda la lista de pecados está borrada. Cristo Jesús borró el acta. Cristo Jesús venció la muerte que pesaba sobre nosotros. Ahora tenemos vida, y no cualquier vida, tenemos una vida abundante. Usted y yo comenzamos nuestra vida eterna el día que entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Amén. Por cuanto Cristo es nuestro Señor, toda la traición del enemigo contra nosotros no funciona. Su maldad se ve frustrada cuando encuentra que hay un nombre en nosotros, cuando encuentra la sangre de Cristo sobre nosotros. Nada puede hacer. ¿Cómo podrá mostrar entonces Satanás su fuerza sobre nosotros, su vigor sobre nosotros? Nada podrá hacer, no tiene furor, no tiene furia, no puede tener contra nosotros, no puede depositar su furia sobre nosotros, porque Él tiene que huir frente a la presencia de aquel que nos compró por medio de su sangre preciosa. Él huye de la presencia de Dios. Usted y yo necesitamos vivir en la presencia de Dios. Usted y yo necesitamos recordar que un día, no se sabe si en qué fecha exactamente, nació aquel que despojó al diablo de todo su poder. Y como Él nació y lo venció, y nosotros hemos aceptado esa victoria, pues entonces en victoria nos enfrentamos al diablo sin tener necesidad ni siquiera de hablar. Porque el diablo no puede acercarse a todo aquel que tiene la sangre de Cristo como su carta de presentación. Amén. Entonces, mis amados hermanos, significa todo esto que el nacimiento de Jesús, que la Navidad es para libertad, libertad del temor de la muerte, libertad del temor de la muerte. Jesús adoptó nuestra naturaleza de carne y hueso, nuestra naturaleza humana en Belén, para sufrir su muerte en Jerusalén. Hay un proceso hermoso ahí. Y todo esto lo hizo para que podamos vivir sin temor nuestra vida. Sí, hermanos, sin temor. Porque si la mayor amenaza a nuestro gran gozo ha desaparecido, ¿por qué habríamos de inquietarnos por amenazas menores? ¿Qué quiero decir? ¿Acaso podríamos decir, bueno, yo ya no le, ¿cuántos de aquí le tienen miedo a la muerte?
Ya no, ¿cierto? Bueno, si decimos no tengo miedo a la muerte, pero sí tengo miedo a perder mi trabajo, ¿suena eso lógico? Si el más grave problema, el más grande problema de su vida, que era la condenación eterna o la vida eterna, ya está solucionado, ¿por qué tendríamos que tener miedo a los problemas pequeños? Dios ya arregló el más grande problema que usted y yo teníamos. Él ya encontró una solución que usted y yo nunca hubiéramos podido encontrar. Él entregó a Cristo, lo mandó a nacer en este mundo como un bebé, y ese día nació la esperanza para la raza humana, porque sin Cristo estábamos totalmente condenados. Ahora hay vida, y vida abundante en Cristo. Nació en Belén el Salvador de este mundo. Usted y yo le conocemos, y por eso podemos decir hoy: gracias a Dios, gloria a Dios, porque el regalo que nos has dado de Navidad es lo que nunca hubiéramos podido nosotros lograr. Amén. Si la muerte, es decir, la muerte física, ese no existo ya más, ya no representa un temor, entonces somos libres, verdaderamente libres, libres para asumir cualquier riesgo, libres para vivir una vida abundante en Cristo, libres para declarar la palabra de Dios que tiene poder para cambiar las almas. Amén. Ya no tenemos una esclavitud, una ansiedad, ni temor por lo que puede pasar después de la muerte. Si hemos entendido, Cristo Jesús nació, y eso marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Y el día que usted y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador, y suficiente Salvador nuestro, también se marcó un antes y un después en su vida y en la mía. Amén. El nacimiento de Cristo, entonces, la natividad, la Navidad, como nosotros conocemos, es el principio de la más grande era de la humanidad. Antes de Cristo y después de Cristo hay una gran diferencia. ¿Saben por qué? Porque la Escritura dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A mí me causa un poco de ahora se me fue, me estoy volviendo sueco, ¿no se dan cuenta ya? Estoy cambiando ya hasta de pelo, antes lo tenía negro, ya está poniendo blanco. Me causa curiosidad un texto en el Antiguo Testamento. Por favor, acompáñenme ahí a Éxodo 14:13 y los pongo en antecedentes. Está el pueblo de Israel huyendo de los egipcios. Éxodo 14:13. Y el pueblo está renegando porque Moisés, según ellos, lo había sacado de Egipto, y ellos podrían haberse quedado allá. Preferían quedarse a estar sufriendo en el desierto todavía. Y el pueblo de Egipto perseguía en ese momento al pueblo de Israel. Iban camino hacia el Mar Rojo y estaban con miedo. Y fíjese lo que Moisés le dice al pueblo, versículo 13 del Éxodo 14. Dice: Moisés, al ver a toda esa gente ahí asustada, preocupada y gritando, incluso yéndose en contra de él, les dijo: no temáis, estad firmes. ¿Y qué más? Y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quien habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedéis callados. Escuche esto. Esas palabras se parecen mucho a las palabras que el ángel le habló a los pastores cuando anunció la venida de Jesús. Él les dijo en Lucas 2:8 al 12, no, si quieren se los leo. Dice que en esa área habían pastores, en esa región, que guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños.
Y he aquí, versículo 9 del capítulo 2 de Lucas, dice: y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Y mire lo que el ángel les dice. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Versículo 11: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No temáis. Ahora ya las cosas que ustedes les hacían temer no deben estar en sus corazones. Hoy se cumple la profecía de que el Salvador vendría. Hermanos amados, si hay algún temor en su vida, déjeme decirle que la palabra del Señor le insta a usted y a mí a no tener ningún temor, porque Cristo el Salvador ya vino. Y estaremos celebrando un día más en esta iglesia el próximo 26, la Navidad. Usted lo hará en su casa, pero ¿cuál es el sentido de celebrar esa Navidad? ¿Que vamos a comer rico? Bueno, eso son añadiduras, pero el principal motivo por el cual celebrar la Navidad es que el Salvador vino. Amén. El Salvador de sus almas vino. Él no se quedó solamente en una esperanza para nosotros. Él es una realidad de nuestra vida. Él es la verdad, el camino y la vida. Él es Dios sobre todas las cosas y ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, ese mensaje que el ángel le dio a los pastores que cuidaban sus ovejas es de igual manera un mensaje válido para nosotros en este día. No teman a la muerte, no teman a las dificultades, no teman a nada de esas cosas, y más bien glorifiquen a Dios, porque el precio ya fue pagado, el rescate fue pagado. Usted y yo hemos sido comprados a precio de sangre, la sangre de aquel que es el Hijo de Dios y que murió en la cruz del Calvario para que usted y yo tuviéramos vida. Él se hizo maldito para que fuéramos libres de nuestras maldiciones. Él se hizo pobre para que usted y yo fuéramos ricos en Dios. Amados hermanos, Cristo Jesús nació y es la victoria de su vida y de la mía. Gloria al Señor. Pero volvamos al día de Navidad. Muchos están esperando ese día porque se van a reunir con familiares, con muchas cosas, ¿cierto? Y es bonito eso. ¿Cuántos saben que es bonito? Algunos dicen que no sé, que la Navidad es pagana, que no se debe celebrar, pero yo me pregunto dónde les cabe eso en la cabeza. Porque la Navidad, teniendo esta motivación, este conocimiento de que es para celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, es un gran motivo de gran bendición y una gran oportunidad para celebrar y proclamar esta verdad del nacimiento de Cristo a amigos, a vecinos y a familiares que no conocen esta verdad. Y entonces usted tendrá una lista de deseos para esta Navidad. ¿Cuántos tienen una lista de deseos? Hay varios que sí. Bueno, está bien eso. Me hacen acordar de mi hija. Ojalá no vayan a mirar la lista. Tiene una lista como de 1 kilómetro. Papi, yo quiero esto y lo que no, y a veces cambia, y cambia varias. Y ya. Ok, entonces seguro que usted tiene una lista de deseos o un deseo para los regalos de Navidad. Y yo les invito a dar lo que Jesús nos dio. ¿Sabe qué nos dio Jesús? Amor. Y con ese amor nos venció. Yo he visto hombres bravos. ¿Cuántos saben de eso? Así que da miedo saludarlos. Y uno dice, uy, ¿cómo le entro para el evangelio? No me va a pegar. Pero a veces, ¿no se han dado cuenta que a veces hombres así grandotes, y uno le dice, hola, buenas tardes, y uno habla normal, y le responde, ¿cómo está? Y uno dice, tiene una voz de niño y un tipo así grandote. ¿Sabe? De igual manera son los corazones. Son sensibles, son tiernos y se pueden manejar de forma fácil, no manipular, sino se puede llegar a ellos de forma fácil con el poder de la palabra de Dios
que es amor sobre todas las cosas. Por eso les decía, ¿de qué sirve el amor si no es para darlo? Y para que nos ayude como la gran herramienta, esa misma herramienta eficaz que Jesús usó con nosotros. Eso es el amor, una herramienta para hablar la verdad que le hace falta conocer a todo aquel que no tiene a Cristo. Amén. Palabras tiernas de amor harán grandes cosas en corazones duros, llenos de resentimiento y de odio. La palabra suave calma la ira, y la palabra llena de amor hace que el hombre anhele a Dios. Esa es su arma. Ese es el mejor regalo que usted puede dar en Navidad. Les invito a anhelar la misma o hacer la misma petición de Jesús. Por favor, acompáñeme a Juan, capítulo 17, versículo 24. Miren la petición de Jesús al Padre. Juan 17, 24. Voy a leer la primera parte. Jesús dice lo siguiente, pidiendo al Padre: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Yo no sé si a usted le sorprende esto, yo no sé si a usted le agrada tener esas noticias, pero puede pensar por un momento en que usted está en los planes de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Usted y yo estamos en los planes de Jesús. Señor Padre, aquellos que me has dado, quiero, te pido que donde yo esté, ellos también estén, que ellos compartan conmigo la gloria al Señor. Algunos han pensado que esta parte de la oración de Jesús es porque Jesús en el cielo se iba a sentir solito. Ah, pobrecito Jesús, Él quiere que lo vayamos a acompañar porque se siente solo. No, mis amados hermanos, Dios no envió a Jesús, su Hijo, a morir en la cruz porque se sentía solito o porque nosotros le hiciéramos falta o porque Él estaba incompleto. No. Ay, es más, mire hermanos, si ninguno de nosotros fuéramos salvos, Dios no deja de ser Dios. Dios sigue siendo completo, pleno. Dios es Dios y no le hace falta nada. Mire, Dios no necesita mejorar en nada. Amén. Dios es perfecto en todo. Entonces esos que piensan que no, Jesús, Dios quiere estar acompañado y por eso es que nos salva, porque nosotros somos como tan buena onda, nosotros somos tan agradables. Ojalá nos miráramos al espejo más seguido, pues nos demos cuenta de que no somos tan agradables. Ojalá nos escucháramos en nuestros hogares. Ojalá pudiéramos presentar un video de todos nuestros pecados. ¿Cuántos quieren verlo? Imagina presentando un video de sus peores pecados. Eso se lo decía a un amigo hace unos días. 1 hora de los peores pecados de cada hermano. Invitados, la familia y los amigos y los vecinos. ¿Cuántos saldrían ahí diciendo, no es por nada, si vieron como yo soy? ¿Cuántos saldrían diciendo eso? Nadie. ¿Y usted cree que seres así como somos merecemos la compañía de Dios? No. Usted y yo no merecíamos la compañía de Dios, pero aquí vemos que Cristo nos está invitando y está pidiendo al Padre que usted y yo estemos con Él. ¡Cuán grande amor nos ha dado el Padre! La segunda parte de ese versículo dice el por qué Él quiere que nosotros estemos con Él. ¿Para qué? Dice ahí, para que vean mi gloria. ¡Wow! La gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Para que veamos su gloria y para que participemos de ese amor. Anhele ese momento, hermanos. Porque nosotros, no Él,
tenemos hambre y necesidad de cosas. Y lo que Jesucristo quiere para la Navidad es que experimentemos aquello para lo cual fuimos creados, para ver y saborear su gloria. Yo pido que Dios siembre esta verdad en lo profundo de nuestras almas. Jesucristo nos creó. La palabra dice en Juan 1:3 que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Usted y yo somos creados por Cristo, y Él quiere que nosotros vayamos ahí al momento maravilloso de poder ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo mismos, la gloria misma de Dios frente a nuestros ojos. Ese es el plan de Dios para nosotros. Ese es el deseo de Cristo para nosotros. Mis amados hermanos, Jesús, antes de ir a la cruz, le rogó al Padre por su deseo más profundo: quiero, Señor, quiero que ellos estén conmigo para que vean la gloria que me has dado, para que vean mi gloria. Pero eso solo es la mitad de lo que Jesús quiere. Según los versículos más adelante de esta oración podemos decir esto. Yo acabo de decir también que fuimos hechos para ver la gloria de Dios y saborear su gloria. Escuche el por qué lo digo. Digamos, pensemos en esto. ¿Será que eso es lo que Él quiere? No solo que veamos su gloria, sino que la saboreemos, la disfrutemos, nos deleitemos en ella, la atesoremos, la amemos. Considere el versículo, o mire por favor el versículo 26 de Juan 17. Dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más. Escuche por qué. ¿Por qué nos ha dado a conocer el nombre de Dios? ¿Y para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Para que el amor que me has amado también ellos lo tengan por mí. Para que ellos me amen como yo te amo a ti. Para que ellos me amen como tú me amas a mí, Dios. Cristo Jesús nació para que nosotros veamos su gloria y podamos amar a Dios de la forma que aún en este momento no podemos amarle. Cristo Jesús nació para cambiar el destino de nuestras almas y para que su alma y la mía se gocen eternamente en un sentimiento mutuo de amor con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eternamente amándonos con Él, para Él, eternamente a la luz de Dios, eternamente en la gloria de Cristo. Para eso nació Jesús. Pero comienza por perdonar nuestros pecados. Comienza por traernos a su camino. Comienza por traernos a la verdad. Y esa verdad nos hace libres y nos catapulta y nos envía a una eternidad llena de amor. Amén. Entonces, ¿cuál es la meta final de Jesús para nosotros? No que solo veamos su gloria, sino que le amemos con el mismo amor que el Padre tiene por Él. Para que el amor con que me has amado esté en ellos, dice la Escritura. El deseo y la meta de Jesús es que veamos su gloria y por tanto seamos capaces de amar lo que vemos con el mismo amor que el Padre tiene por el Hijo. Wow. Yo no sé si esto está demasiado teológico para un tema de Navidad, pero sí hay algo que me gustaría que usted rescate en esta mañana. Es que la meta es amor, amor del Padre en su corazón para amar eternamente y adorar eternamente a Jesús, nuestro Salvador. Él quiere decir que el mismo amor del Padre llega a ser nuestro amor por el Hijo, que amemos al Hijo con el amor que el Padre tiene por su Hijo. Esto es lo que el Espíritu Santo llega a hacer y producir en nuestras vidas. Amor hacia el Hijo por el Padre a través del Espíritu Santo. Mis amados, Cristo dijo claramente: para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Y cuál es la verdad?
Él mismo es la verdad. Y esa verdad nos lleva a una eternidad. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo, para destruir todo aquello que nos aleja de Dios. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Usted y yo, como pecadores, tenemos una esperanza viva. Él nos ha llamado. ¿A cuántos Dios los ha llamado de aquí, de los que están aquí? ¿Cuántos saben que Dios les llamó de tinieblas a su luz admirable? ¿Cuántos saben que Jesús pagó en la cruz para traerlos a Él? ¿Cuántos sienten propio ese sacrificio? ¿Cuántos pueden decir: yo recibo ese sacrificio para mí, yo lo asumo como algo mío? Entiendo que Jesús es suficiente, que su obra es suficiente. Amén. Él no vino para hacerse rey de los hombres, un rey que pudiera recibir ofrendas materiales, no. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchos esperaban que Jesús fuera alguien que viniera y derrotara a los enemigos del pueblo de Israel físicamente, y no entendieron. Y no entendieron que Él venía a darnos otra vida. No entendían, porque aún tenían el temor de la muerte y decían: si nos morimos, ¿qué va a pasar con nosotros? Pero en aquel tiempo los judíos debían haber entendido las profecías que habían de Cristo. 730 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías dijo que un niño nos es dado, y ese niño era Jesús, y que el principado estaría sobre su hombro, y él sería príncipe de paz. Y no solamente eso, Dios fuerte. Cristo Jesús es Dios, y Él se hizo carne para llevarnos a su trono. ¿Quiere usted aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y suficiente Salvador? ¿Hay alguno aquí que no ha entendido o que no ha querido recibir esa verdad? Es basado en el amor que Él demostró en la cruz. Si usted puede ver el amor de Cristo, podrá haber esperanza. Amén. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos de Dios. Somos adoptados, pero no es una adopción como la adopción que hacen los hombres, que aunque viven niños adoptados en una familia, algunas veces, no siempre, se hace diferencia entre los que son biológicos y los que son adoptados. Dios no hace diferencia con usted. Si usted ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, usted tiene los mismos derechos que Cristo, porque usted es coheredero con Cristo Jesús. Oh, gloria al Señor. Somos coherederos del reino de Dios, y es tanto así que Él quiere compartir todo, comenzando por el amor. Gracias, Señor. Dios envió a su Hijo entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Fíjese esto, hermano. Dios no necesitaba enviar a Jesús a condenar al mundo. ¿Y saben por qué? Porque el mundo estaba condenado. Porque todo aquel que ha pecado ha sido destituido de la gloria de Dios. No necesitábamos una condenación más. Ya estábamos condenados y estábamos muertos en delitos y pecados. Pero diga gloria a Dios, porque el Padre en su amor envió al Hijo y nació en Belén para morir en Jerusalén, y ahí se cumple toda la verdad, y es la unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre la muerte y la vida, entre la prisión y la libertad. Ahí tenemos gozo, ahí somos libres en Cristo Jesús. Gloria a Dios por Cristo, gloria a Dios por el nacimiento del Salvador. ¿Puede usted decir gloria a Dios?
Gracias, Señor. Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Amén. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, ya lo hemos dicho y creo que usted lo sabe. Pero hay una porción bíblica que me gusta mucho, está en Lucas 2, 34 y 35. Dice: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Quiero explicar un poco este versículo. Y cuando dice, y para hacer señal de contradicción, a mí me gusta decir que cuando los hombres dicen que la Biblia se contradice, yo le digo que eso no es verdad. La Biblia no se contradice. Más bien la Biblia les contradice a ellos. Porque la Biblia dice todo lo que es justo y lo que es santo. Y muchos hombres no quieren escuchar. Y no traen sus obras a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dice aquí también, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Tal como tú piensas, así actúas. Nadie actúa sin pensar. Algunos dicen, no, es que no sé en qué estaba pensando. Sí sabe que estaba pensando. Solamente es que prefirió dejarse llevar por sus pensamientos carnales que buscar la gloria de Dios, que buscar el amor de Dios, que buscar el camino de Dios, que buscar la vida de Dios, que buscar la verdad de Dios. Prefieren la mentira que la verdad, la oscuridad a la luz y el descarrío al camino de Dios. Así que Dios dice en su palabra, y Jesús mismo afirma lo siguiente: me ha enviado. ¿Recuerdan a Jesús en la sinagoga? Un día entra a la sinagoga Jesús y dice estas palabras que realmente marcan uno de los momentos cruciales y más hermosos en los evangelios. Mire lo que dice aquí en Lucas 4:18. Dice Jesús, abriendo el libro de Isaías en la sinagoga, dijo Jesús: me ha enviado Dios para proclamar libertad a los cautivos y para devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Mis amados hermanos, Dios nos ha libertado de cautividad en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos ha hecho libres y nos ha devuelto la vista de la ceguera de la cual estábamos presos o sufríamos, una ceguera por el pecado. Él lo ha borrado, Él lo ha quitado por medio de su obra en la cruz y nos ha puesto en libertad de la opresión del diablo y del temor a la muerte. Teníamos temor, y digo teníamos, porque no creo que si usted tiene verdaderamente el conocimiento, escuche bien lo que le voy a decir. Si usted no conoce a Jesús, usted todavía tiene temor a la muerte. Pero si usted conoce realmente la obra de Jesús, usted no tiene temor a la muerte, sino que podrá decir con Pablo que la muerte es ganancia. Y será ganancia para cada uno de nosotros si estamos en Cristo, porque entonces le veremos. ¿Cuántos anhelan ese momento? Aleluya. Cristo se hizo servidor para mostrar o demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los antiguos, a los profetas, y para que nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, glorifiquemos a Dios por su misericordia. ¿Cuántos tienen a Jesús en sus corazones? ¿Cuántos han entendido que esto no es una cuestión de una fiestica? Que no se trata de un regalo, que no se trata de estar en compañía de seres queridos solamente, que no se trata de estar de acuerdo con lo que el mundo y sus festividades hace, que no se trata de una comida, que no se trata de música,
que no se trata de un vaso de vino, que se trata de la verdad más grande y hermosa para aquellos que le conocen, pero la verdad más terrible y abrumadora para aquellos que le desprecian. Usted y yo hemos sido llamados a festejar algo. ¿Y qué es lo que vamos a festejar en esta Navidad? Que Cristo Jesús, el Salvador del mundo, nació. Algunos dicen que no es verdad, que fue el 25 de diciembre. Eso me tiene sin cuidado y espero que usted entienda esto. Es triste ver que entre hermanos se juzguen el uno al otro porque el uno celebra o porque el otro no celebra. ¿Qué tiene eso que ver con su alma? ¿Qué tiene eso que ver con la verdad? Nada. Usted, si ha sido llamado por Dios, si usted tiene a Cristo Señor como su Salvador, usted festejará de la manera más hermosa que pueda nacer en su corazón. Tengo un Salvador. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso? Tengo un Salvador. Y he venido en este día a adorarle. ¿Puede decirle eso? No quiero alargar mucho más este tema. Y vamos a decirle al Señor que hemos venido a adorarle, que hemos venido a exaltarle y a mostrar nuestro agradecimiento por su sacrificio, que fue el medio por el cual podemos ir al Padre. Jesucristo dijo que nadie viene al Padre sino a través de mí. Si usted tiene a Cristo, entonces tiene abiertas las puertas hacia el Padre. Si usted tiene a Cristo, usted tiene vida eterna. Si usted tiene a Cristo en esta Navidad, usted tiene un motivo para festejar. Si usted tiene a Cristo en esta Navidad, usted tiene un motivo para proclamar la verdad. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene ahora incluso una obligación de contarle a aquellos que se pierden sin fe, sin luz y sin esperanza, que ha nacido el Salvador del mundo.